Buenas noches, aquí estamos un martes más en este espacio que lo hemos llamado una opción más. La idea es poder hablar un poquito sobre la palabra de Dios y que sea una opción más en el universo de todo lo que hace la iglesia en el reino de Dios. Estamos acostumbrados a pensar que las congregaciones o que los espacios suceden el domingo. Y bueno, por supuesto que sí. Sin embargo, hay muchos otros espacios como este que están sucediendo y ser parte de ellos es definitivamente ser parte del reino de Dios. Bueno, hoy vamos a seguir con la parte 2 de la pregunta ¿qué pasó en Éfeso? En la primera parte, que supuestamente iba a ser solo una parte, pero en la primera parte empezamos a explorar el libro de Hechos, hablamos varias cosas. Si les interesa eso, pueden ver el video de la semana pasada. Y hoy, sin mucha introducción, vamos a ir directamente a el capítulo 19 de Hechos. Antes de eso, solo les recuerdo un par de cositas bien básicas que hemos estado viendo. En el Nuevo Testamento tenemos 4 evangelios y después el libro de los Hechos. ¿Ok? Los 4 evangelios son Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Después tenemos el libro de los Hechos. Después tenemos Romanos. Después las 2 cartas de Corintios. Y después Gálatas y Efesios. ¿Ok? Entonces, si sirve de algo estar pensando en estos libros, pues ahí está rápidamente. También hablamos de que el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos son uno solo o son 2 partes de un solo libro, eh, y son largos, ¿verdad? Eh, son libros súper largos, libros que son difíciles de leer, pero el ánimo siempre es, ¿verdad? Leer todo, ¿verdad? Leer todo el libro. Entonces, ánimo en sus lecturas, ánimo en sus lecturas de los evangelios. Hemos dicho repetidas veces, y es de las cosas más importantes que pueden salir de mi boca y de la boca de cualquiera. Y es el hecho de que los evangelios son sumamente importantes para la vida cristiana. Y la razón más grande y más evidente es que solamente ahí se puede conocer a Jesús. Si alguien considera que conoce a Jesús y no conoce a los evangelios, bueno, ahí hay cierta incoherencia y quizás un peligro de pensar que yo conozco a Jesús y no conozco los evangelios. Entonces ahí está ese ánimo otra vez. Y en esa misma línea, también hay que leer los hechos, porque es la historia que sigue después de los evangelios. Leímos un poquitito del primer capítulo la vez pasada, ¿verdad? Donde pues entra Lucas hablando de lo que había escrito antes y lo que pasó cuando Jesús había resucitado. Bueno, vamos a ir directo a el capítulo 19 de Hechos. Siempre les insistimos que si pueden abrir una Biblia, sería genial. Si pueden encender la Biblia, si quieren usar, ¿verdad? En la página web o en la aplicación. Pero hoy más que nunca, porque hoy casi que lo único que vamos a hacer es leer el capítulo 19 y un poquito del 20 y voy a ir comentando al respecto. ¿Por qué es importante esto en relación al estudio de Efesios? Porque aquí estamos viendo lo que pasó en Éfeso y eso nos da una idea del tipo de ciudad que era y también qué pasó ahí. ¿Ok? Así que vamos al capítulo 19 de Hechos. Yo voy a leer en la NBI hoy. Y entonces vamos a leer en el capítulo 19 de Hechos. Aquí vamos.
Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Algo que hablamos un poquito la vez pasada es que Pablo empezó eh, a viajar después de su conversión, que de hecho sobre Pablo hablamos en la primera sesión de Efesios. Hoy estamos en la sesión número 9 de este estudio básico, ¿verdad? No es un estudio profundo, solo tratando de leer la Biblia un poquito más. Entonces hablamos sobre Pablo y hablamos un poco sobre eso. Entonces, en la primera sesión hablamos sobre Pablo y leímos su conversión y entonces rápidamente él empezó a predicar. Nos quedamos en la vez pasada de que había una dinámica de que el pueblo judío, que la iglesia, cuando Jesús resucitó y empezó la iglesia, pues en su mayoría eran judíos, y este tema de los gentiles era súper nuevo y súper como conflictivo, porque ellos no entendían que las personas que no eran judíos también necesitaban y también eran amados por el Señor, ¿verdad? Y también el Señor Jesús había sido crucificado y por ello, ¿verdad? Entonces, Éfeso es ya, no sé qué número, pero ya pasó Pablo por varias ciudades y llegó a Éfeso. Entonces, seguimos. Versículo 1. Ahí encontró algunos discípulos. Versículo 2 del capítulo 19. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Versículo 3. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. Pablo les explicó, el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Muy bien, antes de seguir, solo quiero comentar algo bien interesante. Pablo estaba predicando con mucha pasión, ¿verdad? A estos pueblos y llega a Éfeso y lo interesante es que el Espíritu Santo ya había llegado ahí antes. A pesar de que los discípulos ahí no conocían, porque dice, ¿verdad? No hemos escuchado el Espíritu Santo y obviamente no habían escuchado lo que estaba sucediendo con la iglesia, ¿verdad? Estamos en el capítulo 19, hay un montón de cosas que ya pasaron en Hechos. Y, y lo interesante es que esto nos enseña que cuando hay una iniciativa de humana, ¿verdad? Que por supuesto es también de Dios, pero cuando hay una iniciativa humana de decir, vamos a este lugar, lo que tenemos que tener en mente es que Dios ya ha empezado algo ahí. Podemos pensar también en una persona, un grupo de personas, o quizás personas que son nuestros familiares o amigos y nosotros consideramos de que ellos no son cristianos o no quieren tener nada que ver con Dios. Este pasaje nos enseña que Dios está haciendo ya algo en esos corazones o en esos lugares y eso nos tiene que llenar de confianza porque si nosotros nos atrevemos a decir, bueno, yo voy a orar por esa persona, yo voy a orar por ese país, yo voy a orar por ese grupo de personas, eh, y podemos pensar, por ejemplo, en mis compañeros de trabajo, o podemos pensar como en alguna carga que Dios ha puesto en nosotros, por ejemplo, la gente pobre, o un segmento de la población, por ejemplo, gente con depresión, o gente que está pensando en suicidarse, o incluso puede ser en el tema religioso, si el Señor ha puesto en mi corazón orar por personas que están engañadas de forma religiosa, sea
afuera de la iglesia evangélica y católica, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, mormones, testigos de Jehová, tanto como adentro, porque a veces pensamos que adentro está como que todo bien y la verdad es que no, ¿verdad? O sea, la mentira y el engaño está en todos lados. Entonces, donde sea que tengamos una intención de ir, de llegar, Dios ya empezó algo ahí. Dios ya empezó algo ahí. Y sí, puede ser que así como Pablo, seamos nosotros los instrumentos para llegar a abonar, ¿verdad? Pero en ningún momento eh, la, 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 que la iniciativa humana es la que lleva, ¿verdad? Por primera vez. Entonces, eso puede ser un error. Bueno, sigamos viendo qué pasó en Éfeso. Versículo 8 del capítulo 19 de Hechos. Pablo entró en la sinagoga y habló ahí con toda valentía durante 3 meses. Acuérdense de estos tiempos, ¿ok? No fueron 2 días ni 3 días, fueron 3 meses. Dice, discutía acerca del reino de Dios, tratando de convencerlos, pero algunos se negaron obstinadamente a creer y ante la congregación hablaban mal del camino. Esta frase del camino se refería a los cristianos, a los del camino. Paréntesis rapidísimo, ¿verdad? Bien interesante eso porque eran de la forma en que caminaban, no de la forma en que hablaban o de la forma en que cantaban, sino que es un cristianismo que caminaba y ese debe ser nuestro cristianismo también. Sigo y estamos en el versículo 9. Así que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte con los discípulos. Y a diario debatía en la escuela de Tirano. Esto continuó por espacio de 2 años. ¿Se acuerdan que empezó con 3 meses y hoy van 2 años? De modo que todos los judíos y los griegos, ahí está ahorita ya están juntos, judíos y griegos, ¿verdad? Y todo, y todos los judíos y griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. 3 meses más 2 años. Esto es otra lección. Entonces, aquí lo que estamos aprendiendo sencillamente es qué pasó en Éfeso. Esto pasó en Éfeso. Que llegó Pablo, se encontró con unos discípulos que eran discípulos de Juan, entendieron el mover del Espíritu Santo. Vea, entonces hoy después Pablo empezó a enseñar y hoy tenemos a Pablo ahí con esta gente, porque dice que se fue como una escuela, o sea que ya había como una congregación de personas y por 2 años estuvo ahí. Esto nos enseña algo interesante, porque a veces cuando pensamos en evangelismo, cuando pensamos en el mover del Espíritu Santo, pensamos en ya, ¿verdad? Pensamos en una conversación, pensamos en un evento, en un retiro, en un domingo, pero aquí vemos a Pablo con mucha paciencia, estando 2 años predicando sobre el reino de Dios. Y esto me hace hacer una pregunta para todos. ¿Cuánto pudiera yo pasar hablando del reino de Dios? ¿Cuánto pudiera yo dedicarle eh, a una persona, a un grupo de personas, hablando sobre el reino de Dios? Es una pregunta bien retadora, ¿verdad? Porque eh, nos reta a pensar cómo hemos estado en contacto con la Biblia, en primer lugar. Nos reta a pensar cómo yo haría para guiar algo, ¿verdad? Guiar una conversación sobre el reino de Dios. Y saben que también nos reta a pensar qué cosas nos llenan nuestra mente, porque uno está bien, y seamos honestos, ¿verdad? Uno está bien metido en sus propias cosas, ¿verdad? Mis problemas, mis deudas, mis cosas, mis dudas, mi cristianismo, ¿verdad? Y nos cuesta estar pensando en otros, cómo están otros, qué necesitan los otros, qué conversaciones sobre el reino de Dios necesitan otros. Entonces, 3 meses, 2 años, un montón de tiempo.
Versículo 11. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades, y los espíritus malignos salían de ellos. Totalmente milagroso, ¿verdad? Versículo 13. Algunos judíos, entonces, esto estaba pasando en Éfeso y ahí está. Ahorita va a narrar aquí Lucas algo que pasó con algunos judíos. ¿Ok? Leamos, dice, algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor. Decían o andaban diciendo, en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Eso parece de esas frases chistosas, ¿verdad? No sé, en las series de Netflix o en las películas. Porque o sea, ellos sabían que no tenían autoridad y decían, aquella persona que anda predicando Pablo, en nombre de ellos, de esa persona, salgan, ¿verdad? Esto lo hacían 7 hijos de un tal Esceva, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Versículo 15. Un día el espíritu maligno les replicó, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y abalazándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos. Los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Versículo 17. Cuando se enteraron los judíos y los griegos, ahí está otra vez, ahí están los dos, judíos y los griegos, ahí está el plan de Dios. Y esto tiene que ver con Efesios, porque ya hablamos del misterio y el plan y cómo Dios quiere reunir todo en Cristo, lo que está arriba, lo que está abajo. Y aquí está, los judíos y los griegos estaban conociendo de estas cosas. Versículo 17. Cuando se enteraron los judíos y los griegos que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de todos ellos y el nombre del Señor era glorificado, a pesar de que ellos le había ido mal. Y obviamente a Pablo le iba bien. Muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente sus prácticas malvadas. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50,000 monedas de plata. Esto es $10,000. ¿Okay? Una cantidad de $10,000. La gente llegó y los libros, aquí dice que eran los que practicaban hechicerías, juntaron sus libros. Ahora imagínense eso, esto es lo que algunos han llamado un avivamiento. Se imaginan que pueden considerar varias cosas, ¿verdad? Quizás las personas que venden droga o quizás las personas que practican algún tipo de religión, de secta, ¿verdad? Se imaginan que de repente hay un mover del espíritu que un montón de gente viene y quema las cosas y significa dinero. Y eso es lo más impresionante, porque cuando el dinero entra a la conversación, ahí es donde todo se mueve. Se puede tocar cualquier otra cosa. Se puede tocar las ideas religiosas, se puede tocar la educación, pero cuando se toca el dinero, ahí se revienta todo. Entonces ahí estaba el dinero y la gente estaba reaccionando y hubo un avivamiento, ¿verdad? Por usar una palabra que no está aquí, ¿verdad? Pero yo la estoy usando de forma creativa. Y hubo confesión de los pecados. Nosotros, ¿qué cosas tenemos que tirar en el fuego? Quizás no somos hechiceros, ¿verdad? Quizás, o no quizás, estoy absolutamente seguro que los que están escuchando esto y van a verlo en el video no están en hechicerías. Bueno, quizás sí, pero lo más probable es que no. Pero hay cosas que sí tenemos. ¿Y qué cosas debemos quemar? ¿Qué cosas debemos confesar? ¿Qué cosas debemos tomar en serio que Dios quiere? Todo eso estaba pasando en Éfeso. Esto es lo que pasó en Éfeso. Vamos a saltar, porque avanza el tiempo. Vamos a saltar y no vamos a leer lo que pasó, pero por esto que
que mucha gente estaba queriendo hacer las cosas bien. Hubo un disturbio ahí en Efesios como resultado de eso. Y, y agarraron a dos personas que estaban con Pablo, y la gente de la iglesia no permitió que Pablo fuera a donde estaba ahí porque la gente estaba como muy emocionada, y querían detener todo lo que tenía que ver con Pablo y con lo que él estaba predicando, y estaban defendiendo a Artemisa y su templo que estaba ahí afuera de Éfeso. Esto es importante porque era una de las 7 maravillas del mundo, no era un templito, era un gran templo, y entonces había un choque ahí espiritual. Esto nos recuerda del final de, eh, de Efesios. Se recuerdan la armadura, ¿verdad? Y esta, digamos, guerra espiritual, pues eran las realidades que estaban pasando en Éfeso. Después Pablo se va y pasa por otra, y bueno, aquí pueden ver, si tienen la Biblia ahí, pueden ver en los temas, ¿verdad? El capítulo 20 dice recorrido por Macedonia y Grecia, después dice visita de Pablo a Troas, y después regresa, dice Pablo se despide de los ancianos de Éfeso. Y aquí solo quiero leer el versículo 19 del capítulo 20. Dice, y Pablo les da unas palabras a ellos de despedida, él se va, ¿ok? Y les dice en el 19, versículo 19 del capítulo 20, he servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Otra vez está esa dinámica de los judíos, que judíos no cristianos, pero también judíos cristianos que no lograban entender que el evangelio era para todo el mundo, ¿ok? Y eso que no lograban entender era verdaderamente algo que no tenía nada que ver con la Biblia, porque en la Biblia, en el Antiguo Testamento, claramente está que Dios es un Dios para las naciones. Pero bueno, eh, versículo 20, ustedes saben que no he vacilado en predicarles nada que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. A judíos y a griegos les he instado a convertirse a Dios y creer en nuestro Señor Jesús. Versículo 22. Y ahora, tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu sin saber lo que me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor, que es el de dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Ya casi solo vamos a leer un poquito más, pero quiero hacer aquí una reflexión, y hemos hablado sobre el llamado que Dios nos ha hecho a cada cristiano. Lastimosamente, por cómo vivimos la vida evangélica, de repente pensamos que hay personas que están en el púlpito que tienen un llamado cristiano, y hay otras personas que están sentados en las bancas que no tienen un llamado cristiano. Eso no es una forma bíblica de pensar. No todos vamos a ser Pablo, pero aquí Pablo dice dos cosas bien interesantes. Dice, el Espíritu Santo me ha obligado, y lo hago pregunta, ¿qué cosas me obliga a mí el Espíritu Santo? Pero así personales. No estoy hablando de, pues sí, no pecar. Obviamente, pues a todos nos llama a no pecar, nos llama a la santidad, pero me refiero a cosas específicas. ¿Qué cosas me ha llamado a mí a hacer el Espíritu Santo? Si no, no es una pregunta fácil, no es una pregunta tampoco de responderla rápido, pero es una reflexión necesaria para nosotros. El Espíritu Santo nos llama a hacer cosas. ¿Qué cosas me está llamando a mí a hacer el Espíritu Santo? Vale, sigamos. En el versículo 25 dice, escuchen, yo sé que ninguno de ustedes entre quienes he andado predicando el reino de Dios volverá a verme. Por tanto, hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todos, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Esa frase es bien poderosa. Imagínense, dice, les he proclamado todo el propósito de Dios. Y en Efesios, en el primer capítulo, que vamos por el versículo 9 y 10, hemos explorado varias ideas, ¿verdad? El rescate de Dios, su voluntad, esta idea de reunir todas las cosas en Cristo, etcétera. Pero bueno,
Eh, Versículo 28. Tengan cuidado de sí mismos. Un consejo directo para nosotros esta noche. Tengan cuidado de sí mismos. Y dice, y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que él adquirió con su propia sangre. Versículo 29. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces, que procurarán acabar con el rebaño. Bueno, aquí ya vamos terminando y terminamos con estas dos ideas. Aquí dice, tengan cuidado de sí mismos y dice, y de la iglesia, ¿verdad? Que están pastoreando. Esto lo llevamos, hay que llevarnos estas ideas al seguir estudiando el libro de Efesios, porque en términos de pregunta, ¿cómo le hacemos para pastorear y ser pastoreados? Y lo encontramos en el libro de Efesios. Entonces es muy valioso el libro de Efesios, porque aquí se está despidiendo de los líderes de Efesios, de Éfeso. Y después dice, sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces. Entonces, ¿cómo nos cuidamos de los lobos feroces? Buscando en el libro de Efesios. Entonces tenemos algo bien poderoso ahí en el libro de Efesios, que leer, que estudiar, ¿verdad? Y que profundizar. Así que bueno, esto es lo que pasó en Éfeso. Esto nos da un poquito de contexto para seguir estudiando el libro de Efesios. Y bueno, que el Espíritu Santo use su palabra como Él quiera. Vamos a orar. Padre, gracias porque podemos leer tu palabra juntos. Esta noche hemos leído un poquito más de lo usual. Te damos gracias porque tenemos diferentes versiones y diferentes textos que podemos leer, diferentes formas, digital y físico. Y queremos tomar en serio, Señor, tu Biblia, la forma en que nos la diste. Y en esta noche, Señor, queremos tomar en serio esas cosas que suceden. Hemos leído cosas impresionantes como Pablo tuvo una experiencia milagrosa, Señor. Danos esas experiencias milagrosas a nosotros, a tu iglesia, en este tiempo. Señor, también leímos de reacciones a tu reino, reacciones de disturbios, reacciones de lobos feroces. Así que te pedimos también, Señor, que nos protejas y que nos ayudes a entender cuál es nuestro rol, cuál es nuestro propósito como cristianos, Señor, en nuestro lugar específico, donde nos has dado, donde nos has dejado vivir y movernos, Señor. Gracias una vez más por todo esto, Padre. Te oramos en el nombre de Jesús. Amén.